llamado a bendecir mi nación. Se titula de esta forma porque desde la entradita tenemos que saber que fuimos llamados no a quejarnos de nuestra nación, no a maldecir a nuestra nación, no a murmurar de nuestra nación, sino a bendecir nuestra nación. Por supuesto que en todos los procesos de la sociedad, todos los ámbitos de nuestra nación, hay algunas cosas que nos hacen sentir conformes, satisfechos, y otras no nos hacen sentir conformes, quedamos insatisfechos. Pero ese no va a ser motivo para que no lleguemos a bendecir la nación, sino al contrario, que ese sea el motivo, el momento en el que yo me encuentre insatisfecha en mi nación, en mi Guatemala o en el país desde donde nos sintonizan, va a ser el motivo para que yo comience a activar mi fe para bendecir mi nación donde Dios permitió que nazca. Todas las personas presentes hubiésemos podido nacer en algún otro lugar si se les hubiese dado la opción de elegir qué lugar hubiesen elegido. Muchas veces mencionamos lugares donde ya el estatus está en su máximo desarrollo, porque ya nos acostumbramos a que las líneas sean las más viables, pero los procesos de crecimiento, de revolución, de poner ladrillo por ladrillo, nos cuestan y muchas veces nos hace decir, Guatemala, con razón su nombre, y volvemos a caer en que no bendecimos a nuestra nación. Todo esto que hoy se va a hablar, vamos a tener el respaldo bíblico donde ustedes lo van a atesorar en el corazón y van a decir, esto lo decía la palabra de Dios. No es una cuestión de oratoria o de que se escuche bonito, esto lo dicen las escrituras. Bueno, Guatemala, ¿quién es? Estamos hablando ahorita de esta nación, pero todos saben que de su nación van a hablar. Decimos, bueno, Guatemala no funciona, Guatemala está en desastre, Guatemala está en discordia, qué triste Guatemala, Guatemala no crece, Guatemala es el país más subdesarrollado. Entonces hablamos tanto de Guatemala que en sí Guatemala, su territorio es solo 108.889 kilómetros cuadrados. Ese es, pero el territorio, Guatemala somos nosotros. Nosotros somos quienes estamos diciendo todas esas características a nuestra propia gente, nuestros residentes. Guatemala no va a crecer por sí solo, sino por nosotros mismos, no solo por así. Bueno, tenemos Éxodo 6:7. Cuando Dios forma el mundo, ¿qué fue el objetivo y el propósito que Él tenía al formar naciones, continentes? El propósito es, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así dijo Él desde el inicio. La intención de Dios era crear un mundo donde fuera un paraíso eterno aquí en la tierra, donde pudiésemos vivir con hermandad, sin conflictos, sin guerras, sino colaborando unos con otros, amando al prójimo, creciendo en abundancia y compartiendo. Vivir el reino de Dios que lo hemos aprendido, gozo, paz y justicia. Este era el sueño de Dios desde el inicio, el diseño original al crear una nación. Entonces, ser Él el Dios y nosotros ser el pueblo. El problema fue cuando nosotros nos hemos despojado del gobierno celestial. Y cuando no estamos sujetos al gobierno celestial, por supuesto que el gobierno terrenal nos va a azotar de un lado a otro, porque no estamos conectados a la cabeza que es Cristo. Por aquí viene entonces el orden de lo que Dios hoy nos quiere hablar. Génesis 1:28. Dentro de su buenísima forma de ser, Dios, su gran misericordia, nos dice: fructificad y multiplicaos. Eso quería Él, fructifiquen en la tierra, en las naciones. La orden de Él fue:
desde ya comiencen a multiplicarse, a fructificar, y todavía les voy a hacer que señoreen sobre todo el reino animal. Si se dan cuenta, es sobre el reino animal. Aquí lo dice claro: señoread sobre peces del mar, sobre aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra, no sobre los humanos. Él es el único juez, Él es el único que gobierna. Entonces aquí Él nos da ya la primera palabra: fructifiquen en la nación. Fructifiquen fue lo que Él nos mandó a hacer, no importando cuál es tu área geográfica donde estés habitando. Multiplícate, no solo en tu descendencia, en todas las cosas, multiplicarnos, abundar en donde nosotros residimos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Él nos dio un poder de liderazgo para caminar y hacer de nuestra sociedad donde vivimos una sociedad de victoria. Bueno, entonces podemos decir, pero ¿qué? ¿Por qué no metemos mano para ayudar a nuestra nación? ¿Qué nos hace no movernos? Si estamos viendo hoy que tenemos muchísimos factores por los cuales deberíamos de estar activos, clamando, intercediendo por nuestra nación. Y aquí va lo primero. Ustedes dirán si sí o no. Tenemos analfabetismo en altos índices en nuestros departamentos, en nuestros municipios. Sí los tenemos. Tenemos entonces necesidad de interceder por nuestra nación para que esto camine bien. Sí, ahí hay alguien que se necesita. Tenemos delincuencia, lo vivimos diariamente, y últimamente pues hasta se ha sumado más. Y esto, ¿cómo no nos va a motivar a decir, Señor, aquí estoy yo? Necesitamos una nación nueva, pero aquí estoy yo para cambiar. Tenemos insalubridad, tenemos esto en nuestra nación. Les muestro estas imágenes para que sepamos que no podemos ignorar los problemas que hay y que sí se demanda de personas que crean y se levanten por hacer un cambio total, tanto espiritual, porque del espíritu vendrá todo, alrededor físico también. Vivimos en un mundo contaminado, donde tanto como no se ama al ser humano, no se ama al medio ambiente y se afecta. Entonces tenemos una nación desgastada, explotada, deforestada, y ahí estamos viendo que estamos dañando a nuestra propia nación. Veamos aquí y dirán si sí o no. ¿Tenemos pobreza en nuestros municipios? Sí lo tenemos. Sí tenemos condiciones trágicas en las cuales se encuentran familias de infrasubsistencia, donde no se llega ni al nivel básico para cubrir su propia necesidad del día. Estamos en estas situaciones, viendo un panorama general, cómo está nuestra nación. Tenemos inseguridad alimentaria, sí la tenemos. Tenemos malos hábitos, tenemos un mal conocimiento, mala formación en cuanto a nuestra alimentación, que nos hace llegar a esto. Y también desatención desde lactancia, niños, y esto nos lleva a las crisis crónicas de desnutrición. Tenemos inequidad. Vemos esto en nuestra patria. Vemos que no hay igualdad. Vemos que se les da más derechos a unos que a otros, ya sea por edad, por sexo, por etnia, se les da más derechos a otros. Tenemos inequidad. Ya vamos llegando a lo que quiero decir con todas estas imágenes. Tenemos hogares disfuncionales en nuestra nación. Hogares disfuncionales, es decir, que están separados o están en proceso de separación. Existe violencia, hijos abandonados, hijos con solo un padre. Tenemos hogares disfuncionales. Entonces, ¿qué nos hace estar de brazos cruzados y decir,
voy a clamar e interceder por nuestra nación. Tengo que caminar. Ahora el punto está, de todas estas imágenes, el gobierno es el encargado de hacer el cambio. Le vamos a dejar al gobierno la culpa y la acusación de los adolescentes malcriados que tenemos en la sociedad, o esto depende de los padres. Hay muchas cosas que se dicen en la Constitución Política de la República de Guatemala, los códigos, cuáles son los deberes del Estado. Nos habla a garantizar libertad, justicia, igualdad, pero hay cosas que no podemos culpar, que no podemos atentar únicamente al gobierno, sino que nosotros estamos actuando mal como Guatemala, como residentes. ¿Será que vamos a acusar por inseguridad alimentaria al gobierno y al Estado cuando nosotros mismos creamos malos hábitos en cuanto a lo que nos alimentamos, generamos enfermedades y luego queremos exigir a los centros de salud que se nos atienda nuestra terquedad alimenticia? Estamos haciendo estos ejemplos para ver y equilibrar dónde sí puedo yo actuar y dónde me estoy sobrepasando en acusar a un Estado que no es en sí su función principal, sino Guatemala somos nosotros. ¿De quién depende los hogares disfuncionales? ¿De quién? De nosotros, las familias, de padres, de raíces. Necesitamos, tenemos Estado que nos ampara, que nos respalda. Si hacen o no en tu nación la función exacta y a cabalidad, eso Dios juzgará. Pero mientras tanto, los residentes tenemos que crear esa victoria en la nación, movernos nosotros, clamar nosotros. Tenemos en nuestra nación vicios, tenemos amarrados a jóvenes, a padres, a mujeres que están amarrados totalmente en vicios diversos. ¿Tenemos esto? Sí lo tenemos. Entonces hemos de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo puedo ir y obrar. Tenemos falta de empleo. Miren cuántas cosas se están mostrando como un panorama global de lo que hay, lo que está exigiendo necesidad, atención. Tenemos esto y Dios nos ha dicho: te haré crecer en tu tierra, en la tierra que te planté. El Señor nos da promesa, Él promete provisión. Entonces vamos viendo que no solo Guatemala se encuentra en este estado, sino Latinoamérica presenta muchos factores similares, hasta índices, porcentajes similares, y no digamos alrededor los demás continentes. No estamos fuera de corrupción, no estamos fuera de malversación de fondos, no estamos fuera de crisis, no estamos fuera de subdesarrollo. Estamos siendo parte de una mezcla débil de sistemas, pero la pobreza es dentro de nuestro propio corazón como ciudadano. Miremos. Entonces aquí viene la pregunta: ¿quién dirá, heme aquí? ¿Quién dirá, yo voy? Y esta pregunta no la hace la misma gente de la nación, sino que la hace Dios. ¿Quién dirá, heme aquí? Lo dice en Ezequiel 22:30. Dice: yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado, dijo Dios a uno de los profetas que le servía en aquel tiempo, Antiguo Testamento. Este profeta estaba viviendo en una situación donde todo el pueblo estaba en esclavitud, afanado, atribulado. Esa nación estaba padeciendo. Entonces Dios dijo: yo quiero ayudarles, pero es que alguien se tiene que levantar a creerme para yo sacarlos de esa tragedia. Y es donde Él dice: yo he buscado
es que Dios busca, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país, que interceda, pero no, para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Miren desde qué tiempo, desde qué épocas Dios viene buscando a valientes, a personas con armas, armas para vencer, a personas que tienen coraje para ir y tomar, revolucionar a favor de Cristo las cosas. ¿Desde qué épocas? Y Él sigue buscando hoy personas que digan: yo puedo hacer el cambio en Guatemala desde el lugar donde yo estoy laborando, en mi empresa, en mi institución, en mi municipalidad, en mi vecindad. Yo puedo contribuir al cambio de mi Guatemala, de mi nación. Entonces dice también en el libro de Isaías 59:16, y esto fue lo más fuerte: vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Lo dice Isaías 59:16. Aquí continúa la historia, donde Dios se asombra, está viendo la necesidad en la nación, pero no había quien intercediera, nadie quiso. Porque llegamos a lo mismo, nos llegamos a quejar como sociedad, a murmurar, a criticar, a señalar, y claro, porque son mecanismos de defensa cuando ya la sociedad ha sido decepcionada por su sistema administrativo, legal, queda dañado, comienza un cansancio en la misma población. Pero Dios quiere decir: mírenme a mí, que yo estoy buscando quien interceda, que yo puedo detener todas las cosas y hacerlas de nuevo. En Isaías 52, vean esto, qué interesante se va poniendo, porque lo va diciendo tan claro. Dice: ¿por qué cuando vine no había nadie?, pregunta Dios, y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar, o no tengo poder para librar? Dijo Dios a todos aquellos que no levantaron la mano para decir: yo intercedo por este pueblo. Yo puedo ir, Señor. Él dice: ¿por qué cuando yo llamé nadie vino a pedirme que yo ayudara si mi mano no es corta? Esto nos dice el Señor. ¿Qué está pasando en nuestra patria? ¿Qué está pasando en nuestros sistemas administrativos, legales? ¿Qué pasa en nuestro gobierno? Necesitan de nosotros, necesitan de la colaboración espiritual del pueblo cristiano, porque la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Pero es: si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Lo dice claro. ¿Qué pueblo? El pueblo que cree en Él, no cualquier pueblo. Humíllese cualquier pueblo y yo sanaré su tierra. Dios dice claro: mi pueblo, el escogido, el que yo les he mostrado mi gloria, ellos son los que tienen el deber de interceder. Entonces, la pregunta que puede surgir ahorita en tu mente es: bueno, ya entendí, Dios quiere un intercesor, quiere una intercesora, pero ahora, ¿será que solo yo, si clamo, va a cambiar a mi país? Si solo yo y nadie se une conmigo. Dios transformará mi nación si solo soy yo el que clamare. Hay esta pregunta en este momento, la tenemos, y aquí viene la respuesta. Dios es un Dios tan bueno, tan grande, que no tiene límites, y yo voy a dar la respuesta con el ejemplo de Abraham. Era un hombre llamado amigo de Dios. Es más, Dios dijo: mi amigo Abraham, dice la Biblia, mi amigo. Un hombre que vivía en fe, un hombre que no temía, obedecía tanto a Dios que Dios le confiaba todas las cosas. Y bueno, Abraham se dio cuenta que en el tiempo en el que él vivía, en aquellas tierras que Dios le permitió crecer, estaba Sodoma y Gomorra. Y vemos a Sodoma y Gomorra en una situación desastrosa, una situación donde esta imagen englobaba todo. Había lujuria, había mentira, egoísmo, muerte, asesinato, enfermedad, orgías,
iniquidad, había toda perversidad dentro de hombres y mujeres. Esta era Sodoma y Gomorra. Y aquel hombre llamado Abraham, amigo de Dios, se compadeció de esa ciudad. Tuvo pena porque dijo, por supuesto que Dios la va a destruir. Y Dios dice aquí en Génesis 13:13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Dios había dicho, ellos no quieren nada de mí, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero entonces aquí entra la respuesta a la pregunta que te hiciste hace un momento. Si solo una persona clamare, será escuchada, aunque sean cientos de personas que no les importe tu oración y sigan pecando. Entonces aquí Abraham encuentra una solución, platica con Dios. Abraham supo que Dios lo iba a destruir todo. Entonces dice, Abraham se acerca y le dice, Señor, ¿destruirás también tú al justo con el impío? Entró hablando Abraham a Dios. ¿Tú destruirías al impío con el justo al mismo tiempo? Haciéndole conciencia a Dios, convenciéndolo de que si hubiesen tantos justos no destruyera. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Pregunta Abraham. Y bueno, esto es algo que le puedes tú preguntar a Dios por tu nación. Señor, somos tantos y estamos fuera de la gracia otro montón. Entonces, por los pocos que estamos clamando, tú podrías hacernos el favor de que no se destruya mi patria, que la vuelvas a restablecer. En realidad esto estaba pasando ahí, este diálogo. ¿Y saben la respuesta que da Dios a Abraham? Le contesta a Abraham. Entonces responde Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Si solo 50 justos hubiesen en Sodoma y Gomorra, todos se hubiesen salvado, contestó Jehová, por la intercesión de un solo hombre que era Abraham. Pero alguien se tenía que levantar, alguien tenía que preguntar, pero ¿por qué nosotros nos acostumbramos a asumir las cosas y dejar, no, Dios aquí no va a hacer favores, ya es mucho lo que mi patria ha pecado, lo que todos hacemos, no, ¿qué me va a oír a mí? Hay que unir multitudes a clamar, y es que sí hay que unir multitudes, pero también Dios te escucha por la fe, porque este hombre fue hombre de fe. Bueno, dentro de la misma compasión que tenía y misericordia de Abraham hacia esas naciones, él siguió preguntando y le dijo, Señor, perdona, pero quiero saber, si hubiesen solo 40 justos, ¿también tú no destruirías esas ciudades? Y Dios responde, por amor a esos 40 no destruiré. Ah, bueno, el diálogo iba bien. Ahí sigue preguntando Abraham, ¿y si hubiesen 30, Señor? Si no fuera mucho la molestia. Tampoco, dijo el Señor, por 30 que hubiesen, yo perdonaré esas naciones. Entonces se atrevió más y más este hombre, intercediendo, viendo que la bondad de Dios era flexible, y si hubiesen 20, llegó hasta 10 a preguntar a Abraham, Señor, si hubiesen 10, ¿no destruirías? Y aquí viene la respuesta. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare sola una vez más. Quizás se hallaren ahí 10. Y entonces el Señor contesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces ya estaba hecho el trato. Ya Dios había cedido, si él encontraba a 10, él no iba a destruir. Ya tenía un intercesor, ya estaba completo el equipo y el plan. El punto fue que no habían 10, en esa nación. Esa nación fue destruida
pero ya no fue falla de que no hubo un intercesor ni que la bondad de Dios faltare, sino que la gente deseaba destrucción. Ellos veían que ángeles bajaban del cielo a buscar a Lot. Lot los hospedaba y estos tocaban a la puerta a decir: ¿quiénes son esos hombres que vinieron a tu casa, Lot? Decían los de Sodoma. Yo quiero entrar a ellos y acostarme con ellos, decían los residentes de Sodoma y Gomorra. Ellos habían perdido sus sentidos. Ellos deseaban hasta los ángeles. Estaban perdidos. Su corazón rebelde, entonces ninguno quiso acceder a la misericordia de Dios. Pero ya la respuesta está para aquellos que decían: ¿y si solo yo clamo por Guatemala, seré escuchado? Unámonos más, claro que moveremos con mayor fuerza, pero si solo eres tú, no te desanimes. Ya vimos que Dios contesta. Bueno, dice aquí en 1 Timoteo 2:2, es una orden. Somos llamados a clamar por nuestras autoridades. Se debe orar, dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Hemos deseado esto, vida tranquila, pacífica, piedad y dignidad, la queremos. Pero entonces dice: debes orar por los que gobiernan. Porque hoy los que están gobernando en este momento en cualquier nación del mundo son amenazados, son tentados, necesitan la fortaleza espiritual para llevar sabiduría en sus decisiones, para conducir a las naciones. No podemos dañar más al que ya está débil. Un ciego no guiará a otro ciego. Debemos clamar por ellos. Entonces, vemos en este punto que ¿quiénes somos los que nos metemos en los problemas? Nosotros mismos. Siempre. Dios nos está dando en bandeja de oro todo. Yo te puedo gobernar a ti y a la nación. Esa era la idea original de Dios. Yo seré Dios y tú, Israel, serás mi pueblo. Pero llegó el día en que Israel ya había salido de sus problemas. Ya todo iba bien. Ya habían comido en el desierto, ya habían salido, ya todo estaba muy bonito. Entonces Israel dice, en 1 Samuel 8 se relata: yo quiero un rey, decía Israel, el pueblo de Israel. Ya no queremos que Dios nos hable en las nubes, ya no queremos que nos muestre fuego, que haga caer maná, que nos hable por profeta. No, queremos que un rey que nos dirija, que lo miremos. Entonces eso pidió Israel. Desde ahí estamos siendo dirigidos por hombres, porque nosotros mismos lo pedimos. Y ahí es donde está 1 Samuel 8, ustedes lo leerán detenidamente, pero les indico con brevedad. Y le dijeron a Samuel el profeta en la época de Israel: he aquí, tú ya estás viejito, Samuel, y tus hijos ni siguen tus pasos, así que no vas a heredar de profeta a profeta, ellos son unos traviesos. Es decir, mueres tú, ya viejito Samuel, tus hijos no están, ¿quién va a quedar con nosotros? Ponnos un rey. Y se pusieron tan tercos, insistentes en pedir un rey. Y bueno, a Dios le dañó tanto, porque lo dice este libro, ustedes lo van a leer, le dañó tanto el cómo deseaban el gobierno del hombre en vez del gobierno de él, que él les había demostrado todo, el amor. Y vamos viendo que le dice Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, dijo Dios. Qué dolor más grande. Dios se siente despreciado y le dice a Samuel: ve, ponles el rey que quieran, a ti no te están despreciando, es a mí, no quieren que yo gobierne. Y Dios le dice a Samuel: pues diles todo lo que va a pasar cuando los gobierne su rey que quieren poner, y yo
ya no les oiré en el momento de la aflicción. Y les dice el Señor en todo el libro de 1 Samuel 8, ustedes van a leer detenidamente, yo les daré las claves. Y comienza a decir: tus hijas y tus hijos del pueblo de Israel serán desposados, serán sobreexplotados en trabajo, serán algunos vendidos, se aprovecharán de tus tierras, diezmarán de toda tu ganancia para los oficiales del ejército. Todo esto va a acontecer y cuando me llamen a mí, ya no les oiré. Eso fue lo que Dios dijo. Entonces, miremos cómo nosotros mismos entramos en el problema de que ponemos hombre. Por eso es que nuestra vida, nuestro sistema es inestable. No es un gobierno de roca que tenemos, porque nosotros no hemos votado por Jesucristo. ¿Quién es tu partido? ¿Quién fue tu partido? No es el partido La Paz, Jesucristo, el reino de Dios. Si hubiésemos votado por Él, nuestra vida sería otra. Y estamos a tiempo aún de decir: Señor, necesito tu gobierno y yo voy a ser un intercesor. De ahí, de esta historia, es que nace el rey Saúl y que es elegido. ¿Y qué pasa con este hombre? Dios lo unge en misericordia, oye, aún con el pueblo, pero este hombre pierde la cabeza. Entonces vemos que todo gobierno de hombre no es estable y necesitamos interceder por ellos. Y clamaréis aquel día, dijo Jehová, a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día, cuando a él se le desechó. Bueno, aquí vamos a avanzar. Bueno, en este punto importante, no debemos maldecir a nuestras autoridades, no las debemos de maldecir, es una orden de Dios. Dios mismo no se sintió despreciado cuando dijeron: no te queremos que nos gobiernes, queremos a otro, ponen a Saúl. Y luego Dios no se agradaba que insultaran a Saúl, aunque él era un hombre altivo ya de último, que ya no cedía, un hombre prepotente que había perdido el orden. Entonces temía el pueblo de Dios hablar en mal de Saúl. Y es esto lo que Dios nos manda hacer. No podemos maldecir a nuestras autoridades, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Por qué no las podemos maldecir? Primero, en Daniel 2:21 dice: porque Dios es el que quita reyes y pone reyes. Él es el que los quita y los pone a su parecer. Él sabe qué tratos tiene con las naciones. Él sabe cómo nos está manejando y qué procesos tiene con nosotros. No podemos ofender, sea quien sea, estemos agradados o no agradados del trabajo que ejerzan los funcionarios en todas las categorías. No salga de tu boca maldición para ellos, porque el día en el que salga de tu boca maldición para ellos, pasará lo que sucedió a Moisés. Él era el que Dios había elegido. Dios eligió a Moisés para liderar 40 años y gobernar a un pueblo. Y cuando sus dos cercanos hablan de este hombre, de su vida personal, mira con quién se casa este Moisés, y Dios le sigue hablando, y mira qué hace este Moisés. Cuando empezaron a hablar de Moisés, lepra les dio a estos seres, a estas dos personas, y solo Moisés pudo ir a orar por ellos para que sanaran. Él mismo vuelve para que les quite Dios la lepra. No podemos maldecir a ningún ungido de Dios, sea como sea, solo bendecir, orar por ellos, pedir, entrar en estas épocas de clamor, que ya estamos en el mes de estos planes. Y Romanos 13:1. Bueno, Dios es un Dios de orden, un Dios que le gusta que nos sometamos a autoridad para vivir en orden. Y dice: sométase toda persona
a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Aquí estamos también. Las que existen por Dios son constituidas, porque no se mueve una hoja de un árbol ni cae, dice la Biblia, sin que Él no lo permita. Sea como sea, quienes están posicionados ahorita tomando liderazgo gubernativo, es porque Dios lo permitió y por Él fueron constituidas. Entonces sométanse. Nosotros nos someteremos al orden y clamaremos por ellos, clamemos por ellos, porque son prójimo, no son nuestros enemigos. Nuestra guerra es contra principados y potestades, no contra las personas que gobiernan, sino contra los que atacan a los que gobiernan. Ellos también están viviendo una guerra, y si no está Dios, ¿quién los librará? Y aquí pues ya vamos terminando, para irlos animando con estas fotografías de algunos personajes que dijeron: heme aquí, Señor, yo sí soy un intercesor. Y con esto quiero animar a cada uno. Aquí vemos a una mujer que gobernaba en aquel tiempo, Débora, mujer, cuando a veces dijeron: solo hombre se levanta para ir a la guerra y tomar conquista y dar victoria a las naciones. Esto en el Antiguo Testamento. Esta mujer no le importó, no se movían los caballeros de esa época, entonces avanzó. Vamos a ganar. Y ella tenía un espíritu fuerte, porque Dios se lo había dado. Tenemos también a Esther como otro ejemplo, cómo no recordarlo. Mujer que intercede también por el pueblo de Dios, por el gobierno de Dios, y toma victoria. ¿Cuántos intercesores? Cada vez que tenemos problemas se levanta otro. Aquí tenemos a Gedeón, otro intercesor, el hombre más miedoso de la Biblia, como es dicho, ¿no? Por sus características. Él no tenía valentía alguna para ir a guerras, pero Dios lo manda a la guerra sin armas para demostrarle que el arma era Dios. Entonces aquí hay un intercesor. Simplemente este hombre quiere usar, dijo Dios, y voy a usar. Vemos a José también, otro hombre que gobierna en tierra ajena, como les hemos venido explicando y estudiando, y tierra enemiga, pues por el tiempo egipcio. Y Dios le da gracia, prospera, gobierna en esa tierra, pero intercede para hacer de Egipto una tierra de éxito. Miren a qué punto él no fue a gobernar Israel. Por cuestiones de la vida le tocó ir a otro país, porque así pasó. Pero donde él llegó fue a gobernar y establecer el reino de Dios en Egipto, donde faltaba la esencia, y Dios lo permite. Entonces vamos viendo cómo Dios busca intercesores y dónde ubicarlos. Entonces hoy vamos a hacer nos vamos a poner en pie, porque vamos a hacer una dinámica espiritual. Vamos a leer esta oración donde, como ciudadanos guatemaltecos, ciudadanos de tu nación que nos estás mirando en transmisión, vamos a ir repitiendo esta oración y vamos a decir: yo renuncio a todo pacto ilícito realizado en mi nación, porque quiero una patria libre. Hoy vamos a empezar a hacer ese acto de intercesores. Bueno, entonces lo vamos diciendo. El que es guatemalteco dice: yo como guatemalteco. El que es puertorriqueño, yo como puertorriqueño. Tú sabrás desde tu lugar cómo lo vas a decir. Entonces vamos diciendo con fe esta declaratoria. 1, 2 y 3. Yo como ciudadano guatemalteco pido perdón a Dios por todo pecado cometido en mi nación, desde la máxima autoridad gubernativa hasta todos sus segmentos. Renuncio a Guatemala de todo pacto con las tinieblas ejecutado desde épocas antiguas, en el nombre de Jesús. Cancelo miseria sobre mi nación. Cancelo pobreza sobre mi nación.
cancelo enfermedad sobre mi nación, cancelo guerra sobre mi nación, cancelo corrupción sobre mi nación, cancelo injusticia sobre mi nación. En el nombre de Jesús, amén. Declaramos paz sobre Jerusalén. Y en esta última frase dice la Biblia que el que bendice la tierra santa, su nación propia será bendita. Por eso decimos, declaramos paz sobre Israel, sobre esa tierra. Cuando oramos por esa tierra, se bendice nuestra nación. Hemos tenido un punto a favor, que Guatemala firmó el que sí se le cedan los derechos y los favores a Israel. En ese punto, bendito Dios, estamos, Padre, en canal contigo. Bendícenos. Entonces vamos a pedir a todas las personas que pasen al altar, vamos a colocar esa alabanza y vamos a ser intercesores. Hoy vamos a decir y vamos a decirle a cada persona que nos sintoniza, que estuvo esperando este mensaje, que no dejemos que la duda, el desánimo tome poder sobre nuestras mentes, tome poder sobre nuestra nación. Si tú eres una persona que confía en Dios, puedes interceder y mover masas, milagros por parte de Dios. Te bendecimos y te esperamos en el próximo tema de Una Nación en Victoria. Muy bien, ya estamos fuera de cámara.